Cosa extraña. La frase que más dijiste en el año, se la ¿viste? digo yo a vos. Desmuteate. Desmuteate. Bueno, a ver, para quienes no han reconocido esa voz, porque me ha acompañado toda la adolescencia, su voz, sus escritos, en Lo que habrá infinidad de gastado el medios. psicólogo. No, gasté en psicólogo, pero no dediqué las tardes a hablar de vos, Sergio, todo lo contrario. Bueno, sí, hay traumas que no pueden ser solucionados. Bueno, soy super generación X, consumí cantidades de rock y mucho de ese rock que me acompañó fue de la mano de Sergio Marchi, uno de los especialistas de rock del país más reconocidos. No solo tiene un presente hoy que lo tiene en la radio, en los medios gráficos y demás, sino que ha escrito y ha estado en infinidad de espacios, en radio, en televisión, en medios gráficos, Clarín, 23, Radar, bueno, no sé cuántos medios ha estado Sergio. Es un Yo placer tampoco. enorme. Vos tampoco te acordás bien. No, yo tengo más pasado que futuro. No, bueno, justo estamos hablando de ese tema con tantas películas que estamos analizando, pero bueno, no, es para discutir. Bueno, El tiempo que pasa. la cuestión es que acá está, un lujo más que nos damos en el Leopoldo Cineclub, estar acompañados por Sergio Marchi, que además de todo lo que sabe, se ha encargado durante un lapso de su frondosa carrera de dedicarse a analizar la obra de los Beatles. De hecho, tiene 2 tomos que comprenden un repaso de toda la obra de los fabulosos 4. Así que bueno, de la mano de Sergio, la idea era tener una experiencia que, ahí están los libros, Ahí están los libros. justamente. Adquiéralo Lo en bueno de su... tener el estudio propio es que tengo todo a mano. sí, quédate en casa con todas las cosas a mano. Sí, bueno, eso es un poco la pandemia, ¿no? Tal cual. Quedarse Por lo menos, en casa, pero no quedarse anquilosado. pero se ve un orden en tu casa. No sé si es tu estudio, pero En estudio, no te quiero mostrar todo, ¿viste? Pero el orden, sí hay un orden, qué sé yo. Esta es parte de biblioteca, detrás de la puerta hay otra biblioteca y acá también unos discos más. Acá tenemos un arito para que me puedan ver y acá tengo la ventana que me permite esto es una vista como en exterior. revista Caras. Sergio Marchi nos abre la Sí, puerta de su casa y nos dice, estoy abierto para el amor. ponele. ¿Cómo sería el titular ese? No sé, suele ser así. Digo, yo... No curto mucho caras, hace tiempo que no salgo en esa revista. Bueno, volvamos al asunto que nos convoca. La idea era disparar desde la película en este caso y abrirnos a otros mares culturales, en este caso la música. No sé si ustedes son de los que son Beatlemaníacos, si no lo son, cuán tempranamente se han aferrado a esta banda. Yo la conocí tardíamente, no era en mi casa, una casa en la que se escuchara los Beatles. Llegué a los Beatles, creo que como muchos, como con muchos prejuicios encima, rock chabón, escuchándose muy estridentemente y bueno, a ver estos 4 muchachos de flequillo, ¿qué tienen para contarme hoy en día? Y recuerdo muy patentemente una nota que cuando se sacó, se editó One, eh, Rolling Stone hizo una nota a Charly García en la que fue desmenuzando y contando pieza por pieza, canción por canción, todos los atributos musicales que había detrás de esas canciones y recuerdo que a partir de ahí empecé a analizar la producción de los Beatles. A partir de ahí empecé a ver todo lo que venían contando y charlando Sergio en relación a esta banda, tantas como otras que ha analizado muy fuertemente, Spinetta, eh, bueno, un montón de bandas que Sergio ha analizado, y me parecía interesante como hacer ese puente aquí en el Leopoldo, pensar un poquito lo que ha ocurrido con los Beatles, tanto en términos musicales como cinematográficos, como ícono de una época, y también como trampolín como para experimentar, ¿no? En términos formales, y de hecho mucho de eso hay en la película que hemos visto, Anochecer de un día agitado, que como para abrir la charla ya y comenzar a escucharlo a Sergio y de paso agradecerle nuevamente su presencia, que nos comente, bueno, qué recuerdos tiene de la película, qué experiencia ha tenido él como espectador, y luego
entrar a desmenuzar esa obra y todo lo que representó. Bueno, gracias Sergio por estar. Bueno, gracias por la invitación. Mi acceso a los Beatles se da justamente por el cine. Yo en el año 74 tenía 11 años, era un pibe, miraba tele, básicamente, no hacía otras cosas. Siempre fui muy malo para el fútbol, no me gustan los deportes, no comulgaba mucho con los niños de mi época. Digamos, lo que siempre te reúnen son los juegos, y la mayoría de las veces jugaba a la pelota y yo no. Siempre fui un tronco. Me encanta jugar al fútbol, pero soy bruto, tronco, ¿viste? Daño a la gente, daño a las propiedades, mejor que no juegue. Y un día en el random de las cosas que veía por televisión, sábado de superacción, vi una película llamada Help, que es la segunda película de los Beatles, y ahí, bueno, la famosa epifanía. La cabeza hizo clic y, ¿viste? Para mí fue entrar en un mundo multicolor que yo no conocía. Obviamente, después de Help, vino a Hard Day's Night, que fue la primera película de los Beatles y la que de algún modo llevó a los Beatles por todo el mundo. Porque en esa época pre-globalización, los discos podían ser muy exitosos en Estados Unidos, pero si acá decidían no editarlos, incluso las propias compañías grabadoras, no te enterabas. Por lo menos cuando yo nací, que es en el año de la Beatlemanía, el año 63, cuando editan los Beatles, los editan como los grillos. O sea, ni siquiera le ponen The Beatles. Hasta que baja una voz de arriba y le dice: escúchenme, pedazo de pelotudos, son The Beatles y se vienen con todo. Editen todo lo de ellos que le mandemos. Y medio regañadientes editan los Beatles. Y claro, después cuando llega el cine, ahí los tenés en imagen, ¿viste? Y los Beatles son mucho de imagen. Es verlos moverse, verle los flequillos, ver esa locura de la que se hablaba. Por ahí el mundo estaba preparado para recibir a los Beatles. La Argentina no, todavía la Argentina, ¿viste? Era muy atrasada, una cultura cerrada, una economía cerrada, un país cerrado, que intentaba abrirse, pero cuando apenas te abría, ¿viste? Venían los militares, te cerraban de vuelta, y vuelta a comenzar, el eterno ciclo argentino. El asunto es que la película de los Beatles acá no fue lo que se hizo un boom que enloqueció a multitudes. Los Beatles fueron ganando adeptos con cuentagotas y había muchos prejuicios sobre los Beatles. Y de hecho, con esta epifanía que yo contaba que me sucedió a los 11 años en el 74, cuando yo descubro los Beatles, para mí, hasta ese momento, eran pelilargos drogadictos, que era lo que decía mi madre. Mi madre decía: esos inmundos, pelilargos, drogadictos. Y yo, bueno, sí, mamá, sí, mami. De hecho, lo escuchaban mis primos, y uno de ellos tenía el pelo largo, y yo me doy cuenta ahora que por un lado decía: che, qué largo que tiene el pelo, pero por otro lado me gustaba eso, y hasta que un día, nada, vi la luz yo también, y fue a través del cine. Ahora, en términos cinematográficos, si bien yo tengo un apego emocional con Help, porque es lo que me descorcha, A Hard Day's Night es una película mucho mejor. Porque los Beatles, en vez de apostar con el éxito que tienen, ellos primero conquistan Inglaterra, después conquistan parte de Europa, lucharon contra los franceses, que siempre son jodidos, ni a Estados Unidos no le daban bola. Hasta que finalmente, bueno, era como sostener un dique con el dedo, ¿no? Vos sostenés el dique, sacás el dedo y se inunda. Y los Beatles fueron muy importantes para Estados Unidos porque en noviembre del 63 asesinaron a John Kennedy, que era un presidente joven, que traía aires de cambio, se había mandado un par de cagadas, pero había entusiasmo con él. Y de repente lo bajan de un balazo en Dallas,
y la nación entra en un luto. Y los Beatles son los que cierran ese duelo y le devuelven el ánimo a Estados Unidos. Es una cosa muy, muy loca pensarla hoy, pero así funcionó. Y los Beatles fueron, ahí estalló la Beatlemanía. Había estallado a nivel local en Inglaterra, pero Estados Unidos es un país 10 veces más grande. Entonces, con ese éxito se hizo en un momento lógico el paso hacia la cinematografía, como había hecho Elvis. Elvis pasa de ser un cantante regional a ser un cantante con un éxito nacional y después pasa al cine. Entonces, los Beatles, habiendo visto lo que pasaba con Elvis en el cine, que a ellos no les copaba eso, ellos eran fanáticos de Elvis, pero Elvis se empezaron a hacer película tras película, bodrio tras bodrio, cosa entendible si vos entendés a Elvis desde el punto de vista de que el pibe era un pibe que nació en la miseria, en Tupeló, que era un pueblito chiquito, es como si te dijera, no sé, que naciste en un pueblito adyacente a Santa Rosa, La Pampa, ¿viste? Tupelón no era nada, ¿viste? Vivía en una casita así cuadradita, de esa que tienen los americanos. Más de uno quisiera tener a lo mejor esa casita de gente carenciada, pero ¿viste? Eran orígenes pobres los de Elvis. Yo creo que Elvis hacía todo lo que podía porque tenía mucho miedo, y eso le volvió al final, pero Elvis es otra película, tenía mucho miedo de volver a la pobreza. Todo tipo que sale de la extrema pobreza siempre tiene miedo de que le pase algo, se corte la buena racha y que tenga que volver. ¿Viste? Ese es el pánico de Elvis, por eso hacía bodrio tras bodrio, y a los Beatles no les copaban esos bodrios. Entonces dijeron, no, nosotros tenemos que hacer una buena película. Y es ahí donde lo convocan a Richard Lester, que había trabajado con The Goon Show, que era un programa de radio que ellos escuchaban, de humoristas, imitadores, hacían distintas rutinas y alegraban a la mañana con Lalo, visitó ese delirio. Ese era el Goon Show. Entonces con Richard Lester pudieron trabajar en lo que es la típica comedia inglesa. Pero una comedia inglesa moderna, ¿viste? Actualizada. Y el tipo se dio cuenta enseguida de que los Beatles, el recurso de los Beatles era la chispa, la onda que tenían entre ellos y cómo con ese humor se defendían de todo el mundo. Porque hay que recordar que cuando los Beatles llegan a Estados Unidos, los están esperando un montón de periodistas que quieren saber por qué mierda tenemos a 5.000 minitas gritando acá. Porque vienen 4 cantantes de Gran Bretaña. Si de Gran Bretaña jamás vino nada. Entonces los periodistas los esperan y le comienzan a hacer preguntas. Y los Beatles comienzan a dispararle. Bueno, ¿cuándo se cortan el pelo? Nos lo cortamos ayer. ¿Les gusta Beethoven? Sí, sobre todo sus poemas, pero no lo hacían con una mala onda, como lo estoy diciendo yo ahora para que entiendan la línea, sino que lo hacían con mucha gracia. Le preguntaban, ¿es verdad que tal cosa? Y Rigo decía, no es verdad, no es verdad, y se agitaba los brazos, y los americanos jamás habían visto algo así. Porque Elvis era un tipo, por sus orígenes, por su educación, era muy respetuoso. Y aparte era sureño, ¿viste? Los sureños son como exageradamente respetuosos. Yes, ma'am, que quiere decir madam, no mam, de mami. Sí, señora, sí, señor, por supuesto. Los sureños son así medio manerados, exageradamente polite, gentiles. Los Bills eran como 4 comediantes, ¿viste? Y no le entraban las balas. Entonces se ganaron a los periodistas. Un poco hay algo de eso en A Hard Day's Night. Hay como momentos, el director lo dosifica muy bien. Te pone esos momentos Beatles donde hay diálogos entre ellos que a veces fueron improvisados,
Y si después te va con la narrativa de la película, que también es muy simple, pero es la película A Hard Day's Night la que termina de consolidar el éxito de los Beatles alrededor de todo el mundo. Esa es un poco la paradoja, ¿no?, de esta película, porque una película crasamente comercial, digamos, diseñada como para justamente catapultarlos a la fama global, es decir, dejar de ser un fenómeno británico e ir, digamos, conquistar el mundo, como vos venías narrando, termina siendo esa película, no solo cumple en ese objetivo inicial, sino que termina siendo a su vez referencia de experimentación cinematográfica, es decir, una película que sirve para eyectar a ellos como ícono, como banda, como sello, pero además digo, es referencia inmediata para un montón de directores que la toman como nave insignia para experimentar con un montón de elementos de recursos formales que tiene la película, ¿no? Hay un riesgo ahí que me parece que es sumamente corajudo de parte de Richard Lester, que bueno, si bien no lo estaba ensayando recién, sí, la verdad que te encarguen una película para retratar a esa banda en ese momento de gloria, bueno, confío mucho en su instinto para hacerlo de esta manera, y me parece también que hay cierta sagacidad en la propia banda que identificó que quería ir, como vos decías, por ese lado, no por el lado del seguro, no como esas películas que son solo una excusa para poner canciones, sino una película que plásticamente representa un poco toda esa vorágine que era el día a día de ellos, pero desde un punto de vista plástico, ¿no? Hubo varios aciertos de Richard Lester. Uno de ellos fue el guionista, que era uno de los de un show también, que entendió enseguida cuál era la gracia de los Beatles. Que también, si vos lo tenías a los Beatles delante, te dabas cuenta de cuál era la gracia. La otra gracia, que más que gracia es un talento, es llevar eso que vos ves claramente a un papel, a un guión y que los tipos lo puedan hacer. Y ahí se revela una cosa muy interesante, que es que el protagonista no es ni John ni es Paul, es Ringo. Que Ringo tenía así como esa cosa de humor. De hecho, Ringo entra en la banda cuando es una historia larga, pero cuando reemplazan a Pete Best por miles de razones, Ringo entra en la banda también porque enganchaba con ellos en la frecuencia del humor. Pero Ringo improvisó mucho. Esa escena donde lo ves así medio fastidiado, que creo que sale no sé, como si fuera un tráiler de esos de actores, y se pone a pelotudear con unas piedritas y las patea así con cara de culo. Todo eso fue improvisado. ¿Viste? Digamos que United Artists no pensaba tanto en los términos de, bueno, para que los Beatles conquisten el mundo. United Artists lo que pensaba es que si yo contrato a estos tipos, también estoy comprando una banda de sonido que va a vender muchos discos y mi negocio está ahí. No importa cuán buena o mala sea la película. Esto quiere decir que el mérito de que la película sea buena y de que las cosas se hayan dado como se dieron, era de los Beatles, que no querían correr el mismo destino que corrió Elvis Presley, que a lo mejor hizo una buena película en Jailhouse Rock o en King Creole, que es una película que en principio estaba destinada a que le hiciera Marlon Brando. No, Marlon Brando no, perdón, James Dean. James Dean murió. Y bueno, quedó ahí el guión dando vueltas y cuando apareció Elvis, por eso esas dos películas de Elvis son buenas, las primeras. Después ya van a lo que Hollywood dice que es negocio. ¿Viste? Muchacho llega al pueblo, muchacho vence en una pelea, muchacho conquista chica, muchacho pierde chica, muchacho vuelve a conquistarla y después van cabalgando juntos hacia el horizonte mientras caen los títulos, que esos fueron los bodrios que hizo Elvis después. Los Beatles no quisieron exponerse a eso. Y bueno, justamente vos mencionabas algo, ¿no? United Artists representaban productores lejos, que también fue un beneficio para Lester y compañía, ¿no? Había Bueno, como... no lo había pensado, mirá.
había una clave, como una ausencia de ese bulldog que siempre es el productor, que está ahí cuidando el pecunio, pero también algo que vos ahí mencionabas, este tema de que no estaban reclamando ganar dinero con la película, estaban preparados como para perderlo y terminaron no solo no perdiendo, sino ganando muchísimo dinero en taquilla. ¿Los Beatles o United Artists? United Artists. No, United Artists ganó dinero con la Sí, película. sí, ganó. Lo que pasa es que también United Artists tenía del otro lado a EMI Records, viste que en realidad Parlophone Records Capitol en Estados Unidos, que eran los sellos que tenían los derechos. Entonces ahí tuvo que haber una negociación, porque yo estaba leyendo los otros días algo sobre una película nueva que es Cruella, la nueva producción de Disney, que fueron los propios productores que cambiaron varias veces de director, y cuando contrataron a Craig Gillespie le dijeron, mirá, vos vas a contar una historia ambientada en los 70, y nosotros queremos música de esa época, que esté, no sé, Blondie, The Cars, Los Ramones, ponele Queen, y el director le dice, ojo, por un tema de Queen en una película vale mucha guita. Y ellos le dijeron, nosotros somos Disney, ¿qué mierda nos importa? ¿Cuánto hay que poner? Todo esto llega porque aparecía, digamos, antes el cine era un gran negocio. Lo que pasa es que entre las cosas, si vos tenés una banda de sonido acompañando una película exitosa, podés hacer 2 o 3 negocios: vender la película, vender la banda de sonido y vender la música incidental, que es como un producto más chiquito, pero también lo puedes vender. Dice, pero ya las bandas de sonido hoy se hacen un poco con una lógica que empezó a aparecer en los 50. Si bien no nos tenemos que olvidar de Dean Martin, de Frank Sinatra y de todos esos artistas que digamos, trascendieron gracias al cine también. El cine era como una cosa muy poderosa, era una pantalla grande en serio, ¿viste? La televisión en los 50 tenía, por ahí comenzaba a tener mucha penetración, pero recién en los 60 la tele es la televisión. Cosas que creíamos que se iban a extinguir con internet, pero vemos que no. Porque la tele sigue, el cine sigue, la música sigue, el rock no ha muerto, pese a que lo quieren matar. Una de las cosas que charlábamos ahora antes de comenzar era este tema de quizás una temprana autoconciencia de la película en relación a esta cosa frenética o absurda, o esta cuestión que ya estaban transitando tan tempranamente la banda, que era justamente la Beatlemanía, ¿no? Esta persecución voraz de los medios, de los fanáticos, y esta suerte de alguna manera agobio o de encierro que van sufriendo los miembros de la banda, ¿no? También asoma el tema del consumo, ¿no? Cierta alienación también, ¿no? Un fervor medio enfermizo, y ahí aparece como contrapeso o en contraposición la figura de ese abuelo, que termina siendo quien quizás vive más el día a día, ¿no? que ellos, que están ahí de alguna manera sometidos digamos, a la burocracia de cumplir con digamos, los designios de ser una estrella, ¿no? Con esa cosa de administrar la fama, que va en contraposición de lo que a ellos naturalmente les surge o ansían. Digo, esto ya, digo, una película que de alguna manera está promovida por una manía, por la Beatlemanía, es ella misma expresión de las limitaciones que ese contexto le proponía a la banda. Sí, hay varias cosas que son interesantes. Una de ellas es que justamente el rebelde es el abuelo, no ellos. Ellos están, digamos, aprisionados por el éxito, o se los muestra así. De hecho, bueno, la Beatlemanía fue una cosa muy tortuosa para los Beatles. George Harrison dijo en un documental, los Beatles dejamos el sistema nervioso ahí.
Pero lo loco es la figura del abuelo es muy loca, porque ¿viste? Lo tienen que tener controlado al viejo, o el viejo va y hace desastres. Y se supone que los locos eran ellos, que terminan siendo los más normales del asunto, porque ves que la locura no son ellos, que ellos parecen incluso hasta normales, frente a toda la otra locura exterior que los circunda, que es la bilbanía, que es como una cosa que a veces que se intentó explicar desde 1000 puntos de vista, pero nunca, no hay una explicación real con esto de la Beatlemanía, porque era una histeria de masas, era, viste, una sexualidad reprimida que brotaba a borbotones, chicas que tenían orgasmos, lo veían, y bueno, esto eran, viste, digamos, los Beatles fueron como un acelerador de partículas de hormonas adolescentes. Y la gente adulta no sabía muy bien qué hacer con eso. Por más liberal que fueras, no te olvides que en los 60 aparecen dos cosas que son decisivas. Veo que tenemos muchas chicas entre el público y espero que me den la razón. Eh, Aparecen dos cosas que son decisivas en lo que después va a ser la lucha feminista, que es la aparición de la minifalda de Mary Quant y sobre todo la píldora anticonceptiva. Agregale Beatles a eso y vas a tener un quilombete divertido. Pero los Beatles no es que generaban eso a sabiendas. Por ahí los Rolling Stones sí. Dicen, bueno, los Beatles son queridos por todo el mundo, son los chicos buenos, nosotros nos vamos a marketinear como los chicos malos. Ya ahí hay una conciencia, pero los Beatles no tenían mucha conciencia. Los Beatles fueron un accidente porque ellos venían de Liverpool. Y Liverpool en esa época es el norte, ¿viste? Es como si viniera una banda de resistencia, ¿viste? De Chaco, ¿viste? Y te la quieren vender. No, ¿qué salió de Chaco? No, tráeme al chaqueño palavecino, no me traigas una banda de rock de Chaco. Igual yo te digo, conocí una banda de rock chaqueña que la gastaba, se llama Lenois, pero esa es otra historia. Digo, los Beatles lo que introdujeron fue como un componente que hizo la década impredecible y que dinamitó todo eso. Todo un orden que había en Gran Bretaña, pensá que era una nación muy sufrida después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos hizo así, se recuperó, porque de algún modo la guerra le reactivó la industria. Ellos estaban pasando por la depresión de los años 30. En cambio, Gran Bretaña, que peleó la guerra en su territorio, porque los nazis le bombardeaban Liverpool, por ejemplo, que es el puerto más occidental y por ende más cercano a Estados Unidos, de donde podían venir los suministros, Liverpool, Londres, le bombardearon todo. Los ingleses tuvieron que reconstruirse. Entonces, por eso llegan más tarde a las cosas y llegan de otra manera. En Estados Unidos estaba preparado, había un estado de bienestar a mediados de los 50 que hizo que hubiera un montón de pibes y pibas de 15 años con guitas en los bolsillos y completamente aburridos de los valores de sus padres. En Gran Bretaña llevó un tiempo más, viste, vencer eso, porque viste, los padres habían visto la guerra, habían visto el horror, todavía había agujeros de bombas. Eh, Hay una anécdota que es divertida, perdón si voy por las ramas, pero creo que vale la pena para entender un poco el fenómeno Beatle y por eso también puedes entender mejor la película. En el año, poner en medio de los 60, los Rolling Stones salen de gira y entre otros lugares van a tocar a Alemania. Y con ellos va el que era el stage manager, pero que además era la conciencia de los Rolling Stones y el pianista en la sombra de los Rolling Stones, que es el que se quedó afuera porque el manager dijo, vos sos feo, vos no sos de la banda. El tipo dijo, me chupo un huevo y yo sigo con los muchachos haciendo otras cosas. Y tocaba el piano en el estudio, Ian Stewart, un grande. Van a desayunar un día en Alemania y el tipo está como tenso, rayado, y el otro que está desayunando con él no sabe qué le pasa. ¿Viste? Le traen la cuenta y Ian Stewart la mira y dice, esto es muy caro, yo no voy a pagar esto.
No, es algo normal, le dice el otro. No, no, esto bueno, yo lo voy a pagar, pero camarera, escúchenme, yo pago esto, pero no le voy a dejar propina porque por culpa de ustedes yo no conocí la manteca hasta el año 1956. 11 años después de la guerra, todavía no había manteca porque los ingleses tuvieron que racionar las cosas. O sea, fíjate todas las secuelas que dejó la guerra. Y todo eso después influyó en el desarrollo de los Beatles. Por eso también cuando aparecen es Bloom para los ingleses, después será para el mundo. Pero eso ya tiene que ver con otras cuestiones. A Bueno, Hard Day's mencionabas, Night, volviendo al tema de la película, es una mala traducción, porque acá se llama Anochecer de un día agitado, pero en inglés lo que dijo Ringo es como una especie de burrada, tal cual. porque él dijo A Hard Day, un día difícil, noche. Pero lo dijo de una manera que sonaba estúpidamente ridículo y dijeron, ese es el título, que puede querer decir anochecer de un día difícil, pero no está gramaticalmente bien construido. Y varias de esas malas construcciones de Ringo dieron origen a un montón de cosas de los Beatles, nombres de temas, por ejemplo. Pero bueno, de Sí, eso era para volver a la película. bueno, pero es interesante pensar como ya desde el título y desde el plano inicial, aquel icónico plano en el que George se desparrama en el piso, seguido por las chicas, ayudado por Ringo y demás, ya muestra todas las cartas de intención de una película que venía digamos, a renovar muchísimo lo que se estaba planteando en términos formales en el cine, ¿no? Como vos decías, una historia mínima, es decir, una narración súper liviana, mucha apuesta desde lo formal, recuperando por ahí determinados gags que venían del slapstick o del cine mudo, acelerando la cámara o haciendo saltos, cámara al hombro, digo, un montón de recursos que por ahí eran más comunes en el cine experimental inglés de aquella época, pero que acá están, digamos, sosteniendo una película que tenía una ambición de distribución internacional muy peculiar eso y que da como resultado, bueno, aún hoy se lo sigue considerando como referente de todo lo que fue luego la idea o la construcción del videoclip. Digo, peculiar también una película que logra abrazar a todo el mundo por igual, inclusive la crítica, y leía aquella famosa crítica que escribió Andrew Sarris, un crítico muy conocido que muy tempranamente identificó ahí a el ciudadano de los musicales, ¿no? Planteó como la modernización del lenguaje del cine musical. Sí, en un punto es así. Digo, es muy difícil saber cuál fue el primer videoclip, si fue Elvis en el número de la cárcel de Jailhouse Rock, o son los Beatles tocando ahí en la película. Pero creo, yo no sé mucho de lenguaje cinematográfico. Por lo que vos contás, o por lo que contaste recién, los Beatles hicieron mainstream algo que todavía estaba en el underground, que son algunas técnicas experimentales de película, y que después lo utilizó todo el mundo. Pero yendo con las asociaciones, pensá cómo a lo mejor voy a hacer una prueba, puede fallar, vamos a ver, pero la película, o mejor dicho, la banda de sonido de la película comienza con esto. Eso que es una nota compleja, que hay, digamos, tenés hasta tutoriales de cómo tocar esa nota en YouTube. Según Woody Allen, ese sonido inicia el declinar de la civilización occidental. No, ese es el lado. Pero puse música y vi entusiasmo por ahí. Sí, ¿Quieren escuchar algo? estás invitado a continuar. Imagínate si nos vamos a Bueno, perder una escuchemos por sesión lo de menos cine. el lado 1, porque lo que tiene este disco, que es la banda de sonido de la película, es que tiene el lado A, lado B, como eran anteriormente los TLPs, como siguen siendo los vinilos, le dicen ahora,
El lado A son los temas de las películas, pero había que llenar el lado B para vender un LP. Y los Beatles hicieron canciones buenísimas también para el lado B. Pero el lado A era otro terminar, el otro le escribía la letra, o se juntaba y me falta una parte. Y si probamos esto y se daban máquina. Pero ya en esa época trabajaban también por separado. Entonces por eso es John la voz cantante en el solo para, digamos, para la música, porque acá por primera vez se combinan el sonido de Beatle y las letras de Dylan. Dylan no era tan conocido, pero Dylan había empezado a hacer letras que eran bastante ambiciosas y profundas, y los Beatles dijeron, che, nosotros cantando de minitas, va a venir este y nos va a comer el pan. Y Bob Dylan dijo, sí, yo hablando de la revolución, pero estos pibes se llevan todas las minitas. Y estos de The Verse escucharon las dos cosas y dijeron, ¿y si hacemos, y si nos juntamos los dos, qué pasa? Y ese tema que les puse es lo que en términos de rock es para mí el Big Bang, esto sucedió en el 65, porque este tema, Mr. Tambourine, es un tema de Dylan, con instrumentación Beatles, pero influye sobre Dylan e influye sobre los mismísimos Beatles. Y todo eso es por la guitarra esa, la Rickenbacker de 12, que tocaban los Beatles en A Hard Day's Night. Fíjate lo que causó la película. Después, bueno, hay otra balada, hay una balada con acordes, una estructura de acordes bastante compleja, porque pasa de mayores a menores de un modo inusual en lo que era la música de la época, y acá ves la habilidad de los Beatles en cómo encontrar un formato nuevo dentro de una estructura tan vieja como la estructura de una canción. Aparecen bueno, obviamente fueron los Beatles.
¿Para qué usaban los temas? ¿Para qué secuencias? Ya me olvidé de eso. Los años. Y el tema que más me acuerdo cómo funcionaba en la película es ese de cuando salen, digamos, creo que se escapan de unas fans o tienen alguna de esas persecuciones, tiene varias la película, y salen con un campo abierto y comienzan a hacer. Dice, te puedo comprar un anillo de diamantes, pero el diamante no te. El dinero no puede comprarme amor. Lamentablemente no lo venden por kilo. Sería un artículo de primera necesidad, ¿no? Bueno, perdón por el delirio lisérgico. Eso se me pasa el efecto de la medicación. Sepan disculpar. Está buenísimo esto, y de hecho vos planteabas ahí el tema este de, bueno, de la profundidad de las letras, algo que se decía también ahí en esa crítica de Andrew Sarris. Este crítico lo tomaba, ¿no? Como diciendo, bueno, se habla mucho acerca de lo liviana que son las letras del rock and roll, ya como un fenómeno nuevo en ese momento, todavía no administrado. Y con la película, decían, se advierte, se constata, se confirma que el valor no está solamente en la letra, sino en cómo esa letra es acompañada por por una estética, por una fisicidad, por una presencia. Entonces, decían, ¿no?, justamente eso, que la película colaboraba en mostrar que, digamos, el concepto Beatle como producto, digamos, se completaba en esa plasticidad, en la impronta, en esa frescura, en la extravagancia. Eh, y en eso que está ahí palpitando, ¿no? Decía, bueno, uno termina de comprender la verdadera profundidad de esas letras cuando son repetidas con ese fervor y con esas ansias por ese público exultante. Mira, yo siempre le digo a mis alumnos de periodismo de rock, vos no podés, y sobre todo en el rock, no podés analizar la música escuchando la música por un lado y leyendo la letra por el otro. Forman un combo, van juntas. Es la sensación que te producen esas palabras con esa música. Porque si lees, ella te ama, sí, sí, sí. Ella te ama, sí, sí, sí. La pelotudez. Ahora cuando entra Ringo con la batería, she loves you, yeah, 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 y te agarra la locura. Porque es la música y las palabras, no importa lo que signifiquen. La música es emoción y es lo que te provoca. Lo que te mueve la cosa hormonal, algunos le subirán las endorfinas, otro moverá la patita, otro bailará, otro no. Porque la película acá se llamó, si mal no recuerdo, se llamó Anochecer de un día agitado, ye. No, directamente se llamó Yeah, 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 Paul, John, Ringo y John Paul, George. George Ringo. Paremos a buscar la documentación que la tengo por acá. Mientras tanto, vamos invitando a todas las compañeras y los compañeros para que se anoten en la lista de oradores, así ya vamos Opa, sí, dialogando bueno, entre me fui de todos. mambo, perdón. No, está bien, hubo Pero ahí bueno, sí. una extravagancia para nosotros, bienvenidísima, un poco de sonido musical. Caramba, jamás me dijeron extravagancia. Ah, para nosotros sí, acá somos así muy de Son más de escuchar. cine ustedes. Claro, sí, Pero acá tengo, claro, no se ve bien, pero acá al lado, aquí, no creo que lleguemos a poder, a ver, yo no sé, yo ahí. no estoy bien. Dice, yo le digo lo que dice. Canciones de la película Ye, Paul, John, George y Ringo. Ese es un libro sobre los Beatles en Argentina. O sea, las ediciones argentinas de los Beatles. Y esta es la de A Hard Day Night. Que sí, era Ye, pero el orden está alterado, porque siempre fueron John, Paul, George y Ringo. Siempre John primero, porque John es el que fundó la banda. Y acá le pusieron Paul porque era más bonito. Paul, John, George y Ringo. Se cagaron en la norma.
Bueno, Bien, bueno, tengo ahí una ya clase breve, chicos. Puedo demorar 5 minutos, pero no mucho más. Así que bueno, vamos entonces a darle paso a Silvia y avisanos, Sergio, antes que tengas que irte, así hacemos un cierre. tengo 7 minutos. Digo, Dale, bueno. pedaleando un poquito al alumno, viste, unos 5. Le voy dando Bueno, algún entonces si les parece, digo, pues, justo Sergio hoy tiene una clase, le podemos dejar los últimos minutos a él y después nos quedamos charlando. ¿Les parece No, pero así? si tienen preguntas que quieren hacerme, no voy a estar Bueno, para contestarlas. Así que bueno, en ese caso sí, estoy por mandando ahí. un mensajito acá a mi alumno, me demoro unos 10. Dale. Bueno, Ahí, aprovechemos ya, entonces así, que quienes tengan preguntas, en todo caso a Sergio, eh, levantan la mano. adelántense, adelántense y después nos quedamos analizando un poquito la peli entre nosotros un rato más. Eh, ¿En qué año se estrenó la película? Pregunta Carlos. Creo que en el mismo 1964, a mediados de año, ¿verdad? 1964, Sí, creo que en Argentina, en el 22 de octubre del 64. en la Argentina. Ujú. Sí, el 6 de julio en Reino Unido, que entiendo que primero se estrenó en Londres y a los días en Liverpool, que es lo que la banda estaba esperando, ¿no? El estreno en Liverpool. Probablemente haya sido así. Eh, bueno, no sé si quiere alguien hacerle alguna pregunta a Sergio referido a la película o a la banda. Ahí Avisen, levanta la mano Mariana, creo. Yo tengo bien. una pregunta que es muy concreta. Cuando vi la película, y es la segunda vez que la veo, no puedo dejar de pensar en los Monty Pythons. ¿Qué vínculo hay entre los Monty Pythons y esta película? Porque no lo encuentro en mi cerebro y no googleé, y espero este momento para que vos puedas darme una Bueno, respuesta este coherente. tipo de películas inspira a Monty Python directamente. Y no solo eso, sino que George Harrison fue productor de varias películas de Monty Python. Una de ellas se llamó The Rattles, que era una sátira a los Beatles, que en vez de decir All You Need Is Love, era All You Need Is Cash. Y ahí Harrison hizo como de reportero, él que le tenía una tierra gigante a los periodistas. Incluso Harrison fue uno de los productores de una película de Terry Gilliam, que creo que cumplió 80 años en estos días, Terry Gilliam, que se llamaba La vida de Brian, que alguno habrá visto. O sea, tenía mucho que ver. Acá Isa pregunta, ¿cómo apareció el personaje del abuelo? La verdad es que no lo sé eso. No tengo la menor idea, pero calculo que esa es la mente del guionista, Sí, que es el abuelo de Paul, y que me es- acuerdo que decían, ¿y qué hace esta persona acá? ¿No es un poco irritante? Sí, pero es muy limpia. claro, creo que es un recurso que encuentra Alun Owen, el guionista, Alan Owell, totalmente, es Alun Alan Owell. Owen, Sí, ese es el que genio oculto tras la película. la banda, primero, como a partir de un gran cortometraje que hizo Richard Lester, que fue muy conocido, dijeron, este es el tipo que yo quiero que dirija mi película, ¿no? Decía la banda, y rápidamente hicieron buenas migas con Richard Lester. Richard Lester les tocó el piano un poco, estuvieron ahí unos días, y finalmente tuvo la confianza de la banda para dirigir la película. Y algo similar entiendo que ocurrió con Alun Owen, que también era una persona que ellos identificaban como banda que entendía, comprendía el humor liverpulense. Y me parece que los aciertos de la película es que fueron tanto Lester como Owen, fueron a favor de la película, es decir, a favor de la banda, explotando o exacerbando todo ese humor filoso y esa jerga del interior, podemos decir, liverpulense, que incluso desde el estudio combatieron, porque de hecho United Artists quiso doblar la película con voces que suenen más neutras o norteamericanas. Claro. Eh, y bueno, Ahí la está banda levantando la rechazó el mano cartel. Alicia. Sí, No, Alicia. sí, yo lo que había escuchado era que había un radioteatro que ellos escuchaban por la radio a la En un mañana. show. Sí, Claro. que se llamaba como El Abuelo y era muy sucio el protagonista. Entonces ellos pusieron el mismo nombre y dijeron, pero es muy limpito.
que tenían que comer la manera en que los norteamericanos, referido al director, ¿no?, hablaban el idioma de ellos en determinado lugar y hablaban en norteamericano, ellos no tenían por qué cambiar su jerga, iban a hablar como hablaban en Liverpool. Eso era lo que yo había entendido. El famoso acento Scouse. Exacto, exacto. Y de lo demás, bueno, yo fui fanática, re fanática de los Beatles. Yo me compraba, me acuerdo, cuando yo soy más grande que ustedes, y tenía 15 años, cuando se estrenó la película tenía 11. No la vi, por supuesto, la vi mucho después, pero me compraba con mis amigas y consumíamos Beatles todo el tiempo, y los 16 Magazine que vendían en un lugar, y teníamos biblioratos con todo pegada, la cosa, escribíamos novelas, historias con los Beatles. Después, bueno, fue ya, para mí, la primera época. Yo cuando miraba la película el otro día, escuchaba los temas, si bien me encantaban, pero a mí me gustó más después el álbum blanco, Abbey Road, todo ese tipo, me pareció que Sí, ya habían adquirido una madurez. Claro, claro. Pero me produjo una ternura tremenda, me encantó verlo, yo sabía, me sé todas las canciones, los canté, los vi, y me acuerdo de un reportaje que le había hecho Santos Biasati a Charly García, le preguntó por qué había pasado del clásico al rock and roll, y Charly le dice, ¿y los Beatles? ¿Cómo los Beatles? Los Beatles inventaron la juventud. Dice, porque antes de los Beatles, un joven era un viejo chiquito, y después de los Beatles, los jóvenes fuimos jóvenes, y no podía Claro, permanecer ese reportaje el padre. creo que yo estaba al lado de Charlie en ese reportaje. Bueno, eso lo dije, me pareció una Sí, genialidad. los que inventaron la juventud, fue cuando salió el libro mío de Charlie y nos Yo entrevistó creo Sergio que había Biasati. un movimiento así general, como una efervescencia, que ellos son emergentes de toda esa efervescencia de rebeldía, porque como decía Ortega, hay una generación beligerante y una generación acumulativa. Y había toda una cosa de rebeldía que ellos supieron encarnar con sus peinados, con su manera de... Las chicas, que fueron otras chicas, las chicas no gritaban, no eran histéricas, no hacían eso. La revolución sexual, la revolución del género, encararon un montón de cosas y lo hicieron maravillosamente y artísticamente, cosa que les agradeceré siempre. Así que bueno, era eso nada más. Preguntarte no te puedo preguntar mucho porque yo me lo sé todo de los Beatles. Bueno, entonces como dijo Charly García, say no more. Al menos la imagen que ellos me dieron, ¿no? Y no me quiero desencantar de nada. Bueno, listo, nada más. Muchas gracias, muchas gracias. Ha Gracias a sido vos. un placer, que hemos cantado y todo. Bueno, Bueno, ¿alguna sí. otra pregunta para alguna otra persona más? eh, No sé si alguien levanta la mano, como hay dos pantallas, no puedo ver, pero bueno. no, en No sé si principio lo hacen a través parecía del que no hay chat. ¿Cómo preguntas. No sé. manejas esto? No, Manejarlo. acá Silvia, si querés, ahí estás por ahí, te das con Bueno, la mano levantada, Silvia Sí. Scorza. Abajo Mirta la sí. veo. Mirta, vos estás levantando la mano, ¿no? Ahí está, sí, Mirta está anotada, ahora está Mirta Silvia. está anotada. Está bien. Sí, Silvia, te escuchamos. Sí, mira, yo soy de una generación anterior. Yo no vi ninguna película de los Beatles, por lo cual esto para mí fue una novedad y lo agradezco mucho porque la disfruté, porque vi que los Beatles eran comediantes porque recurrieron a reírse de ellos mismos, porque en ese tiempo, yo les puedo contar, se los llamaba los melenudos despreciativamente. Totalmente. Acá lo conocimos en 65, 66, se bailaba en las casas porque era otro gobierno militar anterior al que vino después, no había dónde ir y no se bailaba como rock. Nosotros no sabíamos bailar rock, porque el rock era anterior, el rock era Elvis Presley. Claro. Nosotros bailábamos como se baila ahí en la película, que a mí no me creen cuando lo hago ahora, se bailaba así. Y, y
el actor que hace del abuelo es un actor inglés muy conocido de películas anteriores. Y las películas no se vieron mucho acá. Acá el long play que es de esa película es lo que se bailaba en los 60, 65, Claro, 66, pero acá se hasta vieron, 67. ¿sabés quién? Mi generación, que es la que le sigue a la tuya, Después. vio muchas de las películas de los Beatles en los famosos cines donde daban los continuados. En mi caso, yo soy de Flores, de San Martín de Flores, Caballo. que veías no sé, veías una película de cowboys, una del espacio, una de los Beatles, Sí, y sí, después cerraban con un drama. Y se sí, vio los mucho el sábado conocemos. de superacción, que las pasaban siempre las películas de los Beatles. Puede ser, sí, sí. Y Pero después, no se promocionaron, a lo mejor pensaban que no iban a tener éxito. no, Aparte están acá se filmadas pensaba eso. como una película un poco, parecen películas antiguas como están filmadas. Me hizo acordar a Chaplin, porque están Tiene filmadas en una un estilo chaplineada de antiguo. Ringo ahí. Sí. Bueno, y el gran talento, me parece, yo no entiendo mucho, pero es el estilo musical que ellos lograron un sonido especial, como vos decías, por los distintos instrumentos que usaron. Aparte, eso de cantar los cuatro juntos no se veía. Ustedes piensen que antes todos eran la orquesta y un solista. Eso de cantar el grupo de cuatro con esa armonización que tenían, esa fue la gran novedad. Por eso, y el éxito fue porque en los 60 es cuando empezó la semilla de la rebeldía, de lo que después fue Mayo francés. Pensá que los anticonceptivos llegaron acá en el 68, 69, y Claro. ahí fue cuando sí, los jóvenes éramos muy desvalorizados. Y ahí fue cuando encontramos algo que nos dio valor, nos hizo ver que alguien que era joven como nosotros podía tener tanto talento y tener éxito. Bueno, nada más eso. Gracias, Silvia. Mirta. Mirta, esa. Sí, bueno, más que nada agradecerle a Sergio este deleite de haber disfrutado a los Beatles desde otro lugar. Yo era muy joven cuando los conocí, tenía 13 años. Fue el 71, 72. Me acuerdo que nos escondíamos de nuestros padres porque no se podían escuchar. Íbamos a la casa de un amigo que tenía todos los long play de los Beatles y él era un fanático, pero fanático. Y bueno, encontrar ese espacio donde uno tenía 12, 13 años fue maravilloso. Y bueno, el humor, ¿no? El humor con que llevan la película, eso es decir, esta despreocupación, como el despreocupado de todo de lo que pasaba alrededor. Y me sentí en ese momento como identificada en mi adolescencia, no despreocuparme de todo lo que pasaba a mi alrededor. Así que bueno, gracias Sergio, porque también fue muy lindo escucharlo con esa banda que vos tenés y esa música que me pareció maravilloso, te daban ganas de empezar a bailar. Así que bueno, gracias. Más que nada eso, Gracias a gracias. vos. Nada más. ¿Yo puedo decir algo? Creo que Dale. Sí, ¿quién yo sos creo que vos? soy la más chica acá. Yo tengo 13. Ámbar. Soy Ámbar. demasiado chica. Y yo ¿Cuántos empecé a años escuchar, tenés? 13 tengo. Ok. Tipo, es como, soy muy chica. Pero yo empecé a escuchar los Beatles cuando yo estaba en primaria, bueno, hace 5 años atrás, porque mi familia no escuchaba esa música. Mi familia no escucha rock. Entonces yo tuve que empezar cuando a mí empecé a escuchar la música de ahora, que a mí no me gusta en absoluto, yo empecé a tratar de ver como generaciones más atrás y empecé a escuchar. Empecé a escuchar rock nacional, bueno, rock argentino, y de hecho me gusta mucho Charly García, Spinetta, Papo me encanta, y los Beatles también. Pero los Beatles fue como que mi última descubrición y fue lo último que descubrí. Y cuando escuché la música de los Beatles, a mí me encantó un montón. Sobre todo empecé a escuchar muchos podcasts. En Spotify hay podcasts que hablan de la historia de los Beatles y cómo fue que ellos crecieron y
cómo ellos pudieron llegar a lo que fueron ahora, a lo que son, y cómo siguen marcando generaciones y generaciones, o sea, y ya después de 50 años de haber terminado la banda, o sea, y a mí me encanta la música, y bueno, nada, Sergio, agradezco que hayas dado la charla. Yo hace mucho No, tiempo de nada, que... dentro de poco no puedo revelar mucho, pero va a haber algún podcast de los Beatles. Yo tengo 2 libros tuyos, Sergio, tengo el del Rock Perdido y tengo el de Charlie, que debe estar por ahí, y me compré el de Papo recién, así que me tiene que llegar entre mañana y pasado. Bueno, no te olvides de Spinetta, pero está bien. Primero Papo, después Spinetta. El de Spinetta también, me compré los dos, el de Y Papo pero y el de Spinetta al final, Spinetta. vos seguís el camino, vas bien, Ámbar. Pero escúchame, Sergio, se compró casi todo y le marcás justo el que todavía no tiene. ¿Cómo? El de Le marcás Spinetta es el justo el más que no importante, el de tiene. Spinetta es muy bueno. No, Pero pero es para, escúchame, se viene el Día del Padre, ¿viste? Tengo que vender. Está muy bien. Bueno, el de anoten Charlie ahí. fue el tipo, lo leí como 4 veces ya, lo tengo hace 3 Está meses, bien. lo debo tener. No llegues a Y la sobredosis, por favor. no, tanto no, pero me encantó, es muy, muy bueno los libros. Bueno, muchas gracias. Cuando salga en Última todo caso pregunta y me voy, que me va a matar. cuando Carlos. salga el podcast, avisá y lo compartimos acá entre todos los amigos del Cineclub, así sumamos Por favor. también a la charla. Ya se Dale. van a enterar todos. Mira, si no hay otra pregunta, te puedo preguntar yo, antes que te vayas, respecto, me parece que una cosa interesante que recoge la película también, y también, me parece que de estas charlas que tuvieron Owen y, sobre todo Owen, ¿no? Con la banda, surge como están muy bien delineados en la película las cuatro personalidades de ellos, que también está un poquito esto que decía, creo que Silvia recién, en relación a el chiste, a animarse un poco a contarse las costillas entre ellos, hacer un poco de chiste interno, de cómo ir perfilando a cada personaje, digo, John con sus salidas, con su ironía, Paul con esa forma tan gentil de caer bien, conquistar voluntades, George Sí, con ese Paul era silencio. el relaciones públicas de la banda, era el que decía, alguien quiere tomar algo, viste, que atendía un poco a la prensa. John era más sarcástico, viste, más ácido. Harrison medio mala onda, viste. Bueno, el primer tema que compuso se llama No me molestes. El tipo que buscaba que los demás se diviertan. Y Ringo fue como un jugador de equipo muy importante. Creo que sí, que la película lo logró muy bien eso. Bueno, me voy a ver a mi alumno, así no lo dejo colgado. Les agradezco que me hayan invitado, les agradezco la atención a todas, a todos y nada. Nos vemos la Gracias, Sergio. próxima. Gracias por acompañarnos. Gracias. Saludos, gracias. Estamos Grande, viéndonos. Sergio. Cuídense, Volvé, por favor. ¿Ya están vacunados todos? Sí, ojalá. No, Que a no. mí me toca mañana. Deseame Vamos. suerte. Bueno, suerte, suerte. Gracias. Nos vemos. Abrazo, Gracias, Sergio, Sergio. nos vemos. Algo. Hasta luego. Chao. Chao. Gracias. Ay, qué linda. Sí, linda visita para renovar un poco. Ya, como decíamos la semana pasada, ¿no? Estábamos metidos en aquella casa, en aquella habitación de la madre, y ahora nos fuimos, digamos, a recorrer la ciudad junto con los Beatles, pero habrán visto ustedes, ¿no? Que la cantidad de interiores que hay en la película, o sea, plantea, ¿no? Como una forma muy, muy, muy clara esta cuestión de encierro que ya estaban viviendo tan tempranamente la banda. Por eso a mí me llamó la atención cuando estaba volviendo a ver en estos días cómo, digamos, el momento de exportar la marca Beatles al mundo lo hacían como a su vez reflexionando sobre lo que representa ese dispositivo, esa máquina que ya la propia película se encarga de mostrar cómo los va desbordando, ¿no? Una suerte de autoconciencia respecto de un fenómeno que estaba surgiendo. Siempre hablamos de los Beatles como el emergente de algo, lo iniciático de todo aquel suceso, y ya la primera película de ellos identifica eso como una cuestión a trabajar, ¿no? El tema de
el consumo, el tema del merchandising, el tema de la máquina de facturar y esa vorágine que iba consumiendo incluso las fuerzas vitales de la propia banda. Se puede linkear muy rápidamente con todo lo que ocurrió después y bueno, y finalmente con ese desenlace en la azotea, ¿no? Volvemos entonces a la lista de oradores. Estaba Isa y Héctor. Sí, yo una cosa cortita nada más. ¿Saben qué leí? Que estuvo en la grabación Charlotte Rampling. Rampling, sí. Fue su primera participación en cine. Tal cual, y Phil Collins también, de 13 añitos, chiquito. Qué hermoso, ¿no? Cuando uno puede ver así a la distancia esas personalidades que después crecieron en forma paralela, ¿no? En distintos caminos y llegar a tan grandes que se encontraron ahí. Me pareció muy lindo. Nada más. Sí, un rodaje lleno de anécdotas. Héctor. No, algunas otras cosas, ¿no? O sea, bueno, yo creo que el tema ya de musical de la banda, Sergio la agotó. A mí me parece que en la película además introduce algunos temas que estaban presentes en la sociedad inglesa en ese momento, muy sutilmente, ¿no? Algunos íconos tradicionales de la sociedad inglesa. El party, el tren, el estudio, que seguramente es el estudio de la BBC. Meterse con esas cosas en Inglaterra debía ser medio complicado. La escena del tren, que el tipo ese les apaga la radio, ¿no? Y encima los caga a pedo, es importante. O sea, está mostrando unas facetas, digamos, que convivía con todo esto, ¿no? O el otro, no sé si es o el otro dice, yo luché por ustedes en la guerra. O sea, ya le está pasando factura digamos, esas cosas están puestas, digamos, como señales de que además la película está hablando de algo más, ¿no? Como decía Sergio, está el tema de la Segunda Guerra. Sí, hay una escena, hay un plano en donde se ve una casa que no cae por la piqueta, es una casa de las bombas alemanas, ¿no? Nada, yo a la película digamos, la emparento cinematográficamente por la estética, ¿no? Con el free cinema de esa época, ¿no? Con Tony Richardson, con los Angry Young Men, ¿viste? La movida de... que los abarcaba, escritores de mediados de siglo, digamos. Exacto, ¿viste? Que hacían una crítica, digamos, de la sociedad inglesa de ese momento. Nada, y el otro día encontré de casualidad, hay un corto argentino que se llama El día que los Beatles vinieron a Argentina, o Cuando los Beatles vinieron a Argentina, que fue una fake news que se inventó. Yo me acuerdo porque lo vi. Romay inventó una banda que decían los Beatles vienen a Argentina, y eran los Beatles con doble E. Era una banda norteamericana que la trajeron, estuvieron en Canal 9, 13, ¿viste? Y bueno, hay un documental, está en YouTube, en donde se habla de toda esa tramoya que se hizo, ¿no? Una fake news de aquella época. Bueno, nada más. Gracias, Héctor. Sí, efectivamente está emparentada, ¿no? Con el free cinema. Lo que pasa es que le aporta una cara mucho más jovial, mucho más divertida, que lo que estaban haciendo Anderson y compañía en ese momento, pero que sí ya tenían una dosis de humor ácido. Era un cine que sí comulgaban. ¿Alguien más está anotado? No sé. ¿Catalina? Hola, buenas noches. Varias cositas, uno que es de esa época. Como recuerdo, se vendían unas figuritas, ¿no? Con los Beatles, con las fotos de cada uno, y atrás estaban las canciones y las aprendíamos así de memoria. Andábamos mostrándonos las figuritas en la escuela. Pero yendo a la película, por un lado los recursos de los que se vale para mostrar esa carrera vertiginosa, ese lograr escaparse de las chicas que están allí persiguiéndolos, ¿no? Los recursos como el del coche, etcétera.
Y luego esas imágenes que aparecen como al descuido, un poco lo que decía Héctor recién, como cuando se va Ringo y se encuentra con ese chiquito, ¿sí? Y se muestran las afueras, se muestra la parte pobre de Inglaterra, de ese ámbito, la imagen de la autoridad de la policía, ¿no? Qué fuerza criticada, con sarcasmo, con ironía muy propia del humor inglés, ¿no? Y la imagen de la mujer. Por un lado, las adolescentes fan, ¿no? Creo que serían de las primeras fans que aparecen a nivel mundial mostradas. Después vinieron las otras bandas. Y las mujeres del ambiente, ¿sí? Las mujeres, las bailarinas, las coristas, las cantantes, y todo un submundo que solamente se aparece así como al descuido, ¿sí? Y también las figuras de los representantes, de quienes están encargados de llevarlos a los chicos a las audiencias, a las grabaciones, etcétera, que con mucho humor muestran una situación criticable, ¿no? Esto de usar, de aprovechar, de llevar al máximo, de deshumanizar lo que ellos como jóvenes que son no quieren ser deshumanizados, ¿sí? Eso nomás quería decir. Gracias, Catalina. Sí, ciertamente, ¿no? Hay todo un ejercicio ahí que es interesante y el contrapunto del abuelo, ¿no? Representando, digamos, consumando aquello que en definitiva las propias canciones de la banda proponían. Pero bueno, es interesante esto, ¿no? Cómo el director recupera un montón de elementos que venían del cine mudo y converge ahí con un montón de recursos plásticos que se venían utilizando en el cine más experimental, y termina generando como una película que ya desde su forma captura todo el vértigo de esos días, y la idea, ¿no?, de entender de que en el backstage, en ese día a día de la banda, estaba la película, no había que inventar nada, la idea era poder llevar a imagen el vértigo que ellos tenían en un día normal. Y los pelilargos, ¿no? En nuestra época decían, uy, los pelilargos. Y si uno le muestra a los chicos ahora los pelilargos, dice, ¿dónde están los pelilargos, no? Pero en aquella época fue un desestructuramiento fatal, así que pobre la sociedad en la que vivimos en aquellos tiempos que caminábamos como soldaditos, ¿no? Bien, ¿alguien más quiere decir algo? No tenemos a nadie anotado, creo yo. ¿Mónica? Aquí estoy. Bueno, hermosa la película. La verdad que yo no había visto. Yo llegué tarde a todo en un montón de cosas. Y los Beatles, en realidad, en mi adolescencia, tenía una compañera que era fan de los Beatles con una hermana mayor, y entonces iba a la casa de ella y ahí se escuchaban los Beatles. En mi casa se escuchaba tango, y ese era también, el despectivo era esos melenudos y la música chingui chingui. O sea, totalmente desvalorizados. Y la película, la verdad que me conectó con esa cosa cándida, ¿no? Por un lado, sarcástica, crítica, pero también esta cuestión cándida, genuina. Me los hubiera adoptado a los 4, ¿no? La verdad que hermosa, y todo el tiempo yo pensaba, digo, esto es un gran videoclip, esta película, ¿no? Filmada en una época donde no existía el videoclip, pero cada vez que insertaban la música y alguna grabación de la banda,
era un videoclip y lo que venía después, y escenas muy, muy locas. O sea, es una película también muy arriesgada, ¿no? Y muy, muy moderna, o sea, no me parecía una película antigua. A nivel de la fotografía, los planos, me pareció bellísima, bellísima, me encantó. Gracias, Mónica. Sí, sí, la verdad que es llamativo, ¿no? El desparpajo con el que tomó esa maquinaria tan cara, porque por más de que la película haya sido barata y no haya habido expectativas demasiado importantes en términos comerciales, sí, ciertamente era como una apuesta importantísima, y que la verdad que proponga el director ir por una narrativa débil, incorporando algo que en ese momento no se veía tanto, que era también el juego con el falso documental, ¿no? La idea de un falso backstage, un día a día de una banda que en realidad está guionado, pero también sumamente abierto al azar, abierto al absurdo incluso, ¿no? Habrán visto un montón de escenas en las cuales ocurren cosas que van por fuera de, digamos, una lógica naturalista, ¿no? De los acontecimientos, como ellos corriendo por fuera del tren, burlándose de aquel excombatiente, un montón de situaciones en la que la película se abre al absurdo, y bueno, nada, atentando un poco contra el ojo cómodo del espectador masivo, ¿no? Así que llama la atención eso de la película, y creo que eso es lo que hace que esta película la puedas ver 2 o 3 veces y siempre tengas pequeños hallazgos, cosas que no viste, porque hay un vértigo y una multiplicidad de recursos ahí utilizados muy, muy grande. Y después de haber visto la película, puse a leer algunas críticas y algunos comentarios, y algo que había leído es que el director, Lester, fue también, seguramente por esto del conocimiento que hicieron y las migas que hicieron en estas vía libre a Let It Be casi, sean ustedes, cuando todavía no existía Let It Be, pero, y que después está todo el trabajo que hizo de compaginación, y me parece que en el modo de armar la película, rescata este vértigo, ¿no? En el que vivían y que disfrutaban. A mí algo que me encantó también es esta cosa lúdica y de disfrute, más allá de la maquinaria que estaba detrás, ¿no? Y cómo trataban también de zafar de esa presión. Eso me parece interesante también. Sí, tal cual. Y de hecho hay mucho de la película que recoge de la experiencia que Lester tenía en televisión, y también ejercitando con películas con las cámaras más livianas, ¿no? Las famosas Bolex, unas cámaras más pequeñas, que eran más livianas y que justamente son las que se permitían llevar al hombro. De hecho, es con una de esas cámaras que él realiza ese cortometraje que lo lleva, lo hace famoso, que tenía a Peter Sellers entre sus actores, y es como vos dijiste, ¿no? Digamos, había disparadores, se proponía más o menos la situación, y a registrar con varias cámaras como para capturar todo el momento, pero lo particular de Lester es que filmaba todo, y después en la película, en el montaje final, termina ingresando casi todo. Es tan peculiar, digamos, la forma de registro como también la forma de montar. Otro, digamos, un realizador más académico hubiera descartado mucho más material, o se hubiera garantizado tener un hilo narrativo mucho más fuerte, y sin embargo acá es una película abierta mucho al capricho, a la experimentación, al juego con el azar, y que se sienta que está ingresando permanentemente por la ventana algo que tiene que ver con la realidad, que creo que lo que vibra en la película es eso, que la película, si bien funciona como una ficción, y de hecho advierte que es una ficción, un artificio, y jugamos con eso, también sentimos que hay un palpitar, ¿no? Estamos de alguna manera también sintiendo lo que era ese cotidiano de esa banda en ese momento. Funciona de las dos maneras, y creo que ese contacto con la realidad que tiene la película, que podemos hasta sintetizar en ese tropezón de George que queda en el corte final de la película, evidencian un poco esa preocupación de Lester que finalmente ¿no? Es una película viva. Sí, como el ingreso del absurdo a la realidad, ¿no? A mí me hacían acordar algunos gestos a Benny Hill, por ejemplo. Entonces, claro, el juego del absurdo, ¿no?
claro, que tiene que ver con esto que mencionaba Sergio, que tiene que ver con el absurdo como una forma de rechazo a toda esa sociedad donde el honor y esa forma tan vetusta del honor y de las clases y de quién tiene derecho a mostrarse y presentarse o de qué manera hay que hacerlo, ¿no? Como que está sintetizado también en esa reacción que tiene John en el tren, ¿no? Cuando este hombre les reclama, yo luché la guerra por ustedes, ¿no? Y él termina diciéndole, por favor, danos un beso, ¿no? Justamente ese desparpajo total, esa salida totalmente absurda, que es la forma más radical de mandar al demonio, no solo a ese personaje, sino a una forma de pensar. Provocadora, además. Alicia, ¿vos querías mencionar algo? Decía que hay varias críticas que hacen ellos como a la sociedad inglesa tan estructurada y tal. En una parte, yo no me acuerdo cuál de ellos le comenta a otro, cualquier cosa que altere el orden los pone nerviosos, como diciendo que lo que necesitan es orden, que por abajo vaya la basura, no importa. Y después hay una mención también que hace John, con respecto de si fueses un héroe de guerra en Boston, serías una personalidad. Acá no pasa nada, ¿viste? Le dice una cosa así. O sea, yo vi también varias críticas a la sociedad. Como en algún momento me parecieron, yo digo, ¿cómo cambia uno con los años? Porque yo los veía tratar a la gente y que se iban y se escapaban. Estos pibes que se creen que son, decía yo, ¿viste? Porque hay como una cosa de ellos que, claro, son como, yo pienso, unos chicos de Liverpool y de repente tienen todo eso, son como los Maradona del rock, ¿viste? Que salieron de un pueblito de Inglaterra y se encuentran con toda esa fama. Y bueno, hasta que John dijo que somos más famosos que Cristo y ahí se armó todo el revuelo. Y es imposible que no se les suba un poco a la cabeza, ¿viste? Que hagan esa cosa tan en un punto desfachatado, en un punto como a mí que me importa, soy un Beatle, ¿viste? Y es como Maradona, ¿qué te puedo decir? No es fácil ser Beatle como no fue fácil ser Maradona, ¿no? Ciertamente, y bueno, y podemos entenderlo a partir de la peli. De hecho, Richard Lester, que termina siendo en definitiva adoptado por Gran Bretaña, se va a quedar allí, si bien él era norteamericano, va a quedarse allí realizando más películas. Él entendió ese, porque al principio no comprendía, él decía, yo provenía del mundo en el que el Dios es el dinero, y con dinero, con fama, con dinero, puedes hacer lo que quieras, le mirás desde arriba a cualquiera, y él decía, bueno, ¿cuál es el problema de estos muchachos? ¿Por qué tanto complejo? Y dice que terminó de comprenderlo cuando fue a Gran Bretaña, y ahí identificó cómo había todavía una estandarización, una cuestión de clase, de procedencia, ¿no? De estirpe, que no, el dinero no había terminado de vencer. O sea, vos podías ser los Beatles, tener fama, tener dinero, pero hay cuestiones que por ahí no habían trascendido. Seguí siendo un pibe de clase obrera de Liverpool. Y ahí es donde finalmente identificó Lester dónde estaba, digamos, finalmente la afrenta política, la lucha que esos cuatro estaban dando, digamos, al partir de, digamos, con esa banda, ¿no? con ese concepto. Héctor, ¿estás levantando la mano? Sí, bueno, no, coincido con esto último que dijiste absolutamente. Hay otra escena más que no, creo que no se mencionó, que es la escena cuando ellos van en el furgón con los perros, o con un perro, dicen. En Inglaterra tratan mejor a los perros que a las personas. Sí, sí. Y con respecto a lo que vos decís, digamos, no solamente el tema era con los sectores, porque yo creo que se refiere más que nada a la sociedad londinense, ¿no? O sea, en donde está estaba tan estratificado, digamos, el pertenecer a un sector, inclusive por ahí el sector, digamos, no necesariamente significa un sector económico, sino como de clase, ¿viste? Esa cosa que también era así con los inmigrantes, inclusive con los inmigrantes del Commonwealth, con los inmigrantes digamos, de las colonias, Australia, Nueva Zelanda. Y hay un libro, yo no sé si lo voy a pronunciar bien, de John Coetzee, el escritor sudafricano, que él narra su experiencia cuando va a vivir a Londres, aproximadamente en la misma época de la película, y las cosas que cuenta son
terribles de la discriminación que hacían a los tipos de las colonias, así como después lo mandaban a las guerras, ¿viste? Cuando mandaron a toda guerra en donde se metió Inglaterra, los mandaron a ellos. Era terrible la diferenciación que se hacía. No, por eso coincido, digamos, lo que últimamente me parece bárbaro. Sí, de hecho, señalaban, dice, bueno, ciertamente cruzar el Atlántico era un gran desafío, es decir, conquistar Estados Unidos. Pero dice, había más distancia entre Liverpool y Londres que entre Londres y Estados Unidos, en relación a esto que señalaba Héctor, ¿no? Otra de las cuestiones que también surgen a partir de la película y estas primeras experiencias de Lester junto a la banda. Bueno, respetuosos de vuestro horario, les agradezco la presencia, que hayan optado por el Cineclub y no por Colombia-Argentina. No tengo ni idea, le digo, no estuve chequeando o leer resultados, así que desconozco qué es lo que pasó. Yo creo que el primer militante del Cineclub es Scaloni, que viene proponiendo un fútbol tan vistoso que hace que hoy todos ustedes estén acá acompañándonos para hablar de esta película de 1964. Así que bueno, les agradezco a todos por estar nuevamente. La semana que viene vamos a estar dialogando con un gran documentalista. Vamos a estar hablando sobre una película que fue la última justamente que hizo Pablo Reyero, que es Paso San Ignacio. Así que ahí estaremos no solo compartiendo esa película, sino que Pablo lo que va a ofrecer es el conjunto de sus documentales. Para quienes no sepan, Pablo Reyero es una persona que tiene una extensísima carrera. Fue referente de lo que fue el surgimiento del nuevo cine argentino con un documental llamado Dársena Sur, que mostraba las vivencias de chicos en una situación súper marginal, apremiante, mostrando lo que era un contexto que no se conocía, no se evidenciaba, a pesar de que estaba a escasos 2 kilómetros del centro político de nuestro país, ahí en Dock Sud. Y bueno, Dársena Sur es uno de los puntales de lo que fue esa renovación del cine nacional al calor de la crisis de los 90. A partir de allí él continuará haciendo varias películas, entre ellas muchos documentales, así que bueno, 4 documentales de Pablo Reyero van a estar recibiendo ustedes como excepción esta semana, porque vamos a estar junto con Pablo dialogando respecto de lo que es el documental en general, su experiencia realizando documentales, particularmente lo que lo llevó a montar esta última película referida a Calfucurá y a los pueblos originarios, pero también recuperando un poco toda su experiencia con el documental, y también él, que es programador y director de contenidos de Canal 7 y demás, va a poder reflexionar junto con nosotros en qué situación está hoy el documental argentino, cuáles son sus posibilidades, cuáles son sus potencias, y también de qué forma él interpreta la realización documental. Así que bueno, vamos a tener una linda jornada de debate y análisis de películas la semana próxima, así que bueno, las espero y los espero a todos. De mi parte, agradecerles nuevamente que hayan estado, y nos vemos la próxima. Que tengan una excelente semana y nos vemos el martes. Abrazo a todos. Chao, chao. Nos vemos.